2025. Bueno, como lo mencioné previamente, un aumento en cibercrimen. ¿Por qué? Porque el TAM, ¿verdad? O el mercado total directo hacia este cibercrimen, pues hoy en día va arriba de los 8 trillones de dólares, ¿verdad? Y va en aumento diariamente. Que yo creo que cualquier ser, ¿verdad? Que vemos, cualquier atacante que ve, bueno, la capacidad de ingresos de yo continuar con mis actividades, pues está aumentando y está aumentando y mi capacidad para entrar está haciendo más fácil día a día por el acceso a herramientas de inteligencia artificial, pues obviamente está detectando un aumento por parte de los atacantes. Para poner este número en contexto, ¿qué son 8 trillones? Que me pareció bastante interesante, ¿verdad? Casi representa el doble del GDP de Japón bueno, en su medida de GDP, ¿verdad? Entonces, al momento de ponerse en contexto, es un mercado súper grande se representa hoy en día. Yo creo que tres puntos claves también que están impulsando este crecimiento, bueno, hoy en día es el crecimiento de los dispositivos, ¿verdad? Y sistemas de las familias de malware que existen, seguirán teniendo un éxito. Segundo punto, hoy en día cuentan con capacidades más sofisticadas para los atacantes a bajo nivel. ¿A qué me refiero con esto? Que creo que lo toqué previamente. Eh, como les mencionaba, ¿verdad? Hoy cualquier persona tiene acceso a una herramienta como ChatGPT, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa al momento de que estos atacantes también tienen acceso a estas herramientas? Pues reduce el nivel, la barrera de entrada hacia, hacia poder explotar ese tipo de vulnerabilidades, ¿verdad? Ya que previamente, por ejemplo, si un atacante necesitaba saber programar, pues ya realmente no es una necesidad que tiene hoy en día un atacante para poder explotar vulnerabilidades ya conocidas, ¿verdad? Por otro punto, si bien la interacción o los niveles de prevenciones que las autoridades están tomando hoy en día están mejorando, los ciberdelincuentes aún cuentan con esas motivaciones financieras que se están volviendo más resistentes, se están construyendo mejores sistemas de respaldo o a niveles de redes también. Entonces, en conclusión, este negocio se vuelve día a día más lucrativo, creo que lo que está pues, causando un aumento del tipo de ataques que estamos viendo por lo que llamamos cybercrime, ¿verdad? Por otro lado, que yo creo que ya lo han escuchado, ya que ha estado bastante um, trending el tema de agentes de inteligencia artificial en los últimos meses también, o en las últimas conferencias que ha habido, en cómo están aumentando lo que llaman hoy en día agentic AI o tal vez también agentes de multi-agent systems, ¿verdad? Entonces creo que es bastante interesante ver cómo es que estas innovaciones evolucionan a través de 2025. Pero bueno, para entender un poco cómo es que estos sistemas funcionan también, hay que entender en contexto los riesgos de privacidad de datos, ¿verdad? Que yo creo que no es algo nuevo saber que debemos de cuidar qué está utilizando nuestros datos, ¿verdad? ¿Qué está siendo entrenado con nuestros datos? Entonces, un punto que es súper importante, pues tener en cuenta o en mente hoy en día, a medida de que estos agentes están evolucionando, es entender si los estamos utilizando en nuestra compañía, es cómo esos agentes están funcionando en mi entorno. ¿Verdad? Tener esos permisos enlistados de manera explícita para entender cómo es que ellos están utilizando mi información también y básicamente tener el mismo principio como si tuviéramos un otro humano o una otra identidad utilizando mis datos, que aquí tanto les quiero permitir tener acceso, ¿verdad? Que bueno, creo que para ir adelante de este reto, pues es mantener a nuestros equipos de seguridad engranados en el proceso de adopción, ya sea de sistemas bueno, en general, ¿verdad? En los sistemas de inteligencia artificial. Eh, un nuevo punto, pues también, un nuevo punto también en cuestión de cómo involucramos inteligencia artificial dentro de nuestros sistemas, no solamente entender cómo es que estos están utilizando esas informaciones también, sino entender también qué nuevos vectores de ataque esos sistemas pueden introducir, ¿verdad? A nuestros datos o nuestras compañías, ¿verdad? Que si bien un sistema de inteligencia artificial pues sí nos ayuda a optimizar nuestros procesos, optimizar nuestro tiempo también, obviamente también puede introducir nuevos riesgos a mi sistema, que si no tenemos esas limitaciones claras y bien entendidas o esos permisos bien enlistados,
puede exponernos a un reto de privacidad, pues a riesgos de privacidad de datos expuesta, ¿verdad? O hasta manipulación de nuestros datos también, que es un reto bastante importante. De la mano de este reto también de la nueva adopción de inteligencia artificial, pues obviamente va el uso de inteligencia artificial por atacantes, que lo mencionaba previamente, ¿verdad? En el que el identificar el uso de inteligencia artificial de manera ofensiva, pues se va a volver un reto mayor para identificar también las vulnerabilidades que este puede traer. Hoy en día, lo que estamos viendo es que para un atacante identificar esas nuevas vulnerabilidades como los CVEs publicados y entender cómo es que eso los pueden explotar, pues está disminuyendo el tiempo para poder tener eh, para poder tener este entendimiento, ¿verdad? Lo que les da a los atacantes también, perdón, a nosotros como defensores, un tiempo menor para aplicar esos parches o remediar ciertos tipos de vulnerabilidades introducidos a nuestros ambientes. Entonces es súper importante que nosotros como equipo de seguridad tengamos este contexto de su ambiente, ¿verdad? Y entender cuáles son mis recursos más cuáles son mis recursos más críticos y entender cuando sale una vulnerabilidad, entender cuáles son los primeros que necesito remediar para disminuir la posible explotación de diferentes vulnerabilidades. De hecho, Cloudflare el año pasado sacó un reporte en el que ellos detectaron que a un atacante le tomaba aproximadamente 22 minutos poder atacar estas pruebas de conceptos de vulnerabilidades desde el momento en el que desde el momento en el que estas estaban siendo públicas, ¿verdad? Entonces, a 22 minutos es uno salir a tomar su almuerzo, ¿verdad? Y regresar y ya, fuimos expuestos. Eh, y bueno, por el otro lado, ¿verdad? Que no todas las aplicaciones de inteligencia artificial, pues obviamente no todas son para nuestro mal. Por el otro lado, también estamos viendo que a pesar de que está siendo utilizada de manera ofensiva, eh, o de manera para atacarnos a nosotros como usuarios, también nos está ayudando a impulsar a nuestros equipos de seguridad para detectar esas vulnerabilidades en tiempo real, ¿verdad? Yo creo que si algo se van a llevar de estos nuevos retos que estamos enfrentando los equipos de seguridad, es que es súper importante que nosotros estemos innovando como equipos de seguridad, ¿verdad? Sin embargo, hay que tener en cuenta que no hay que sacrificar la seguridad de nuestros sistemas al momento de nosotros innovar, ¿verdad? Al momento de nuestra innovación, que es un reto pues a nivel global que se está teniendo hoy en día, ¿verdad? Que una de las maneras o uno de los pasos que nosotros podemos tomar para permitirnos para apoyarnos de la innovación de una manera segura, pues siempre es tener de lado el equipo de seguridad involucrado, entender cómo es que están siendo nuestros datos utilizados para poder prevenir lo que llamamos el tipo de data poisoning, por ejemplo, o el prompt injection también, que nos podrían introducir nuevos vectores de ataque. Otro punto que esperamos que aumente dentro de este siguiente año, ya que lo vimos bastante el año pasado, es la explotación de vulnerabilidades en los sistemas perimetrales, ¿verdad? Ya sean los firewalls, en los dispositivos que están colgando, ¿verdad? Bueno, si vamos un par de años atrás, durante la pandemia, ¿verdad? Vimos que bastantes equipos cambiaron su modalidad hacia remoto. Hoy estamos viendo hoy en día lo contrario, ¿verdad? De que están regresando al nivel de oficina. Sin embargo, este cambio, pues obviamente a ciertas organizaciones los dejó con puntos ciegos en los dispositivos que ya no estaban o que ya no tenían la capacidad de monitorear. Bueno, este 2025, como les mencionaba, esperamos también eh, que haya este aumento por la falta tanto de visibilidad de esos dispositivos perimetrales o simplemente por la capacidad ahora de una velocidad más alta de explotar estos diferentes tipos de vulnerabilidades.
De hecho, un caso que tuvimos el año pasado fue la detección de una vulnerabilidad en uno de los firewalls de Palo Alto, que de hecho tenemos un blog súper interesante al respecto también, en el que, básicamente igual se detectó una vulnerabilidad por medio de la identificación del cambios del patrón de vida del sistema que estábamos monitoreando. Aún no existía el CVE o aún no se había reportado esa vulnerabilidad. Sin embargo, por la capacidad de utilizar inteligencia artificial para detectar anomalías o desviaciones del comportamiento, nos permitió detectar ese tipo de vulnerabilidad en el sistema PAN-OS, que es básicamente de Palo Alto Networks también. A nivel de la industria, lo que hemos estado viendo también es un aumento en el número de vulnerabilidades de tipo día cero explotadas hacia los dispositivos conectados al Internet, ¿verdad? Eh, Pueden decir, Kendra, eso no es algo nuevo. Obviamente, en los últimos años hemos visto ah, pues los dispositivos expuestos al Internet, obviamente son los más vulnerables, por el mismo hecho, ¿verdad?, de que están conectados de manera externa. Sin embargo, es un punto súper importante tener en mente que las tecnologías están innovando, las tecnologías como inteligencia artificial están innovando a una velocidad que no se ha visto previamente. Entonces, es más importante que nada hoy en día tener esos sistemas bien monitoreados tanto bien monitoreados y tener nosotros como equipo de seguridad una capacidad de disminuir las vulnerabilidades o disminuir esas posibles rutas de ataque dentro de los sistemas que estamos viendo hoy en día, porque la velocidad en la que los ataques hoy en día están pasando nunca se había visto. Y por último punto, que también lo que estamos viendo es un aumento de riesgo en la cadena de suministro de datos, ¿verdad? Que aquí lo quiero dividir en tres puntos. Cuando salió, por ejemplo, herramientas de inteligencia artificial de que están siendo comercializadas, por ejemplo, que están abiertas en el mercado. Yo creo que todos al momento de utilizarlas dijimos, wow, qué buena tecnología, ¿verdad? Pero creo que como uno, siendo parte del equipo de seguridad, la segunda duda que nos hicimos es, wow, qué buena tecnología, ¿cómo entrenaron estos sistemas, ¿verdad? Que es uno de los retos principales que nosotros como compañía o como encargados de protección de nuestros datos nos deberíamos estar preguntando, ¿verdad? En este caso, entonces, es súper importante entender o tener esa protección y visibilidad sobre cómo nuestros datos de la empresa están siendo utilizados o mal utilizados, que nos podrían exponer a tanto nuestros datos siendo expuestos por esas tecnologías que estamos incorporando, ¿verdad? Eh, y poder tener mayor, lo que llamamos en inglés, guardrails o um, perdón, mayor capacidad de entender cómo es que nuestros datos están siendo utilizados. Yo creo que un reto que vi también a nivel pues global, que por ejemplo cuando empezó la adopción de herramientas como ChatGPT, es que bastantes usuarios, ¿verdad?, estaban utilizando estas herramientas porque sí, son bastante útiles, sí ayudan a optimizar nuestra capacidad de trabajar más rápido. Sin embargo, no se tenía esa conciencia de que todo lo que nosotros estamos compartiendo a este tipo de herramientas, pues gratis, ¿verdad? Salen al momento de nosotros compartir esa información ya no está dentro de nuestro control, ya no sabemos qué es lo que está pasando. eh, pues información que luego lleva a retos como el que enfrentó, creo que fue Samsung, si bien recuerdo, ¿verdad? En el que, tal vez estoy confundiendo de compañía, pero si bien recuerdo fue Samsung, en la que sus datos después empezaron a ser filtrados porque uno de sus usuarios estaba utilizando esas herramientas libres o gratuitas, ¿verdad? Por otro lado, uno de los retos también al momento de nosotros tener la responsabilidad de saber cómo es que nuestros datos están siendo manipulados o utilizados también, es la capacidad de lo que llamamos data poisoning, ¿verdad? Que es básicamente un enfoque o un enfoque para hacia los atacantes de ver cómo es que ellos pueden llegar a estos machine learning models, manipular los datos que están siendo inyectados para impactar a nuestros datos como punto final, ¿verdad? Y bueno, de ese reto podemos hablar yo creo que una hora, ¿verdad? Pero aquí vamos a hablar 20 minutos de todo este reto. Pero por segundo lado,
el, cuando estamos hablando de la seguridad de nuestros datos y cómo está haciendo y cómo están suministrándose a través de la cadena, ¿verdad? El otro reto que también tenemos es lo que llamamos el reto de los datos internos, en el que sí vamos a, que un buen paso en que veo que muchas compañías están haciendo es, vamos a categorizar nuestros datos. Estos datos son críticos de la empresa, no se pueden compartir, que es un buen paso, ¿verdad? Sin embargo, no es el paso final para entender cómo es que, entender a qué nivel tenemos que tener la capacidad de guardar nuestros datos, que es lo que llegamos al tercer paso, que necesitamos la capacidad de detección y respuesta am, para poder proteger a mis datos. Am, sí quiero aquí, como dice, clarificar que yo cuando estaba pues preparando esta presentación dije, ok, ¿cómo voy a clarificar a qué me refiero con la detección y respuesta de datos? Bueno, tener esa capacidad de detección de a dónde se están yendo mis datos, qué usuario los está utilizando, cómo es que mis usuarios están interactuando con los datos de mi empresa y tener la capacidad de responder cuando estamos detectando, ¿verdad? Pues un tanto actividad que no está permitida o una actividad que podría representar un riesgo para la integridad de mi empresa, ¿verdad? Que en este caso uno de los principales casos de uso, uno de los principales casos de uso de inteligencia artificial, en este caso sería utilizar machine learning no supervisado, que me pueda proveer información o datos de cómo es que toda mi información está siendo utilizada para poder detectar esos incidentes, ¿verdad? Aquí en tiempo real. Y bueno, por último, el reto de la inteligencia artificial generativa, que creo que hablamos un poquito previamente de esto, pero nada más para cerrar acá. Obviamente, Kendra, me encanta utilizar la inteligencia artificial generativa para resumir algunos reportes, hasta para escribir emails, ¿verdad? Pero bueno, esto es un caso de uso súper simple, pero que podemos elevarlo tal vez para los equipos de seguridad que les permite hacer unos resúmenes de, de incidentes que estén viendo, ¿verdad? Que se ayudan a hacer su trabajo de una manera mucho más rápida. Sin embargo, también tenemos que tener en cuenta cómo es que mi información está siendo transformada, ¿verdad? O al momento de yo meter información a estas herramientas de inteligencia artificial generativa, cómo es que esto me está generando datos sintéticos que también necesitan ser categorizados, necesita tener esa capacidad de ser bueno, en inglés lo que llamamos data sourcing, categorization y lineage, para entender el proceso de qué es lo que está pasando con los datos, ¿verdad? Y al punto final de esta cadena del uso de mis datos para este tipo de herramientas, entender el reto que me va a presentar a mí como equipo de seguridad, darle seguimiento a cómo esta información generada puede ser mal utilizada, ya sea mal utilizada, que pueda representarme un riesgo adicional, ¿verdad? Entonces, para llevar esta conversación creo que al siguiente nivel es entender si yo tal vez dentro de mi equipo de mis equipos directamente no tengan la capacidad de utilizar inteligencia artificial generativa o modelos de machine learning, pero sí mis vendedores o mis third party vendors, lo que llamamos, ¿verdad? Con los que nos ayudan a impulsar nuestro negocio. Entonces, en ese punto o en este punto de mi cadena de suministro, tener bien entendido cómo es que ellos están utilizando sus datos, si se están manteniendo dentro de sus premisas o se los están exportando fuera, ¿verdad? Y el momento de ser exportados, ¿quién tiene realmente control de estos datos? Para nosotros como equipo de seguridad permitirnos tomar mejores medidas para ver cómo es que estamos protegiendo nuestros datos, ¿verdad? Y entender realmente cuáles son los riesgos potenciales de esta cadena de suministro de mis datos. Y bueno, con eso le paso la palabra a Jaime, que nos va a mostrar unos casos de uso de cómo es que nosotros utilizamos inteligencia artificial no supervisada para hacer esta detección de los retos que estamos hablando hoy en día. Muchas gracias, Kendra. Voy a compartir mi pantalla. Ya la vemos. Eso es. ¿Me confirmas, ¿Se escucha bien? ¿Todo ok? Perfecto. Sí. Bien, muchas gracias a todos por asistir a este webinar. Les doy la más cordial bienvenida a nombre de eSecurity Darktrace.
Lo que vamos a revisar a continuación, tal como comentaba Kendra en su presentación, es un par de casos de uso, para entender también cómo funciona la lista de inteligencia artificial de Darktrace. Entonces, que tenemos ya en la pantalla, como ustedes pueden ver, algunos casos. Este en particular, por ejemplo, es un caso bastante típico, que suele ocurrir muchas veces en las compañías cuando son víctimas de algún ataque, algún incidente de seguridad. Y aquí tenemos tres eventos que tal vez por separado no nos dicen mucho, ¿ya? Un scanning de red, ¿cierto? Alguien que se conecta a un sitio vía web y una descarga de un archivo que puede ser sospechoso. Bueno, ¿cuál es la gracia y la ventaja que nos da la lista de inteligencia artificial de Darktrace? Que permite juntar todos estos eventos que están relacionados entre sí y declararlo efectivamente como un incidente o un posible incidente. Entonces, acá tenemos que, en primer lugar, este dispositivo, ¿cierto? Hace scanning sobre otros dispositivos dentro de la red. Ustedes pueden ir viendo aquí en la figura que está a la derecha cómo se comporta el tráfico por cada uno de estos componentes, ¿cierto? Y además tenemos el análisis particular de cada uno de los casos. Luego tenemos una conexión vía HTTP a un sitio en Internet. Acá también vemos cómo se modela el tráfico en ese caso. Ahí tenemos la conexión, ¿cierto? Y acá ustedes pueden ver el detalle. Una máquina Windows de la red se conectó a un sitio en Internet, ¿cierto? Y eso a Darktrace, por supuesto, le parece un movimiento sospechoso. ¿Por qué razón? Porque la conexión no era habitual, porque el tráfico a lo mejor no era un tráfico habitual dentro de la red, ¿no? Porque este host nunca antes se había conectado a este servidor, etc. Todo eso, el motor de inteligencia artificial lo toma, lo correlaciona y finalmente nos entrega esta información. Y finalmente tenemos acá, como ustedes pueden ver, que este usuario descargó un archivo que también a Darktrace le pareció sospechoso. Ahí ustedes lo pueden ver, ¿cierto? Descargó un archivo que es un ejecutable desde el mismo sitio al cual se había conectado con antelación. Entonces, ¿dónde está la ventaja desde el punto de vista de seguridad? Que aquí Darktrace nos informa que estos tres eventos, que tal vez por separado no dicen nada, en su conjunto es algo que amerita una investigación, puede ser un posible incidente de seguridad, ¿cierto? Y esto nos ayuda, por supuesto, a prevenir un futuro ataque o que esto siga avanzando dentro de la red. Esta es una alerta finalmente preventiva, porque nos permite además pesquisar este tipo de incidentes, este tipo de movimientos dentro de la red de manera temprana. Bien, acá tenemos un segundo caso. Acá tenemos algo que es bien interesante, que también puede ocurrir cuando tenemos algún host secuestrado dentro de nuestra red por algún atacante. Tenemos una conexión de autenticación de CRPC, como ustedes pueden ver en la pantalla, que también a Darktrace le parece que es sospechosa. Entonces este host se conectó utilizando este protocolo, ¿cierto? A un servidor al cual probablemente no se había conectado antes o no tiene ninguna frecuencia de conexión. Luego este host se conecta a un sitio de internet vía HTTP y lo mismo. Ustedes pueden ir viendo acá en el gráfico que está a la derecha cómo el movimiento de tráfico en cada una de estas alertas. Entonces un host de la red interna se conecta vía HTTP a un servidor que está en el exterior. Y también es una conexión poco habitual y por supuesto a Darktrace le parece sospechoso. Y después también tenemos nuevamente una descarga de un archivo que él considera sospechoso por la naturaleza, por el sitio, por la extensión, etc. Algo que Darktrace hace también, que es muy, muy útil, es poder ver la real naturaleza de los archivos, ¿ya? Que muchas veces los atacantes evaden controles de seguridad cambiando extensiones o cambiando el tipo de archivo. Darktrace eso lo puede ver de manera nativa. Luego tenemos hacia abajo, ustedes pueden ver el detalle de la secuencia. Acá está. Ahí está el resumen, ¿cierto? Los ojos involucrados. Podemos ver las fases también del evento, etcétera. Tenemos mucha información que es bastante útil para hacer el análisis de cada caso. Así que Darktrace nos entrega bastante información. Acá está. Aquí están las fases involucradas, por ejemplo, en la secuencia del ataque, la fase inicial, ¿cierto? La fase de establecimiento, todas las fases involucradas. Muy parecido a lo que ustedes podrían hacer, por ejemplo, modelando esto con un Cyber Kill Chain. Así que acá tenemos una tremenda ayuda. Esto disminuye considerablemente los tiempos de análisis. Si uno valora estas alertas por separado, por supuesto que demoraría mucho más en llegar a esta conclusión, ya que tenemos una tremenda ayuda que el analista de inteligencia artificial nos hace que esto sea mucho más efectivo y mucho más eficiente. Eso.
No sé si hay preguntas de la gente. ¿Hay preguntas ahí en el chat? Si hay Alguien algunas preguntas preguntó, en el chat, adelante, Kendra. ay, súper. Bueno, yo no puedo ver las preguntas, pero me pasaron una duda, que si la plataforma permite almacenar algún tipo de registros de hardware dentro de la empresa, objeto impida la conectividad de dispositivos que no estén identificados. Y la respuesta es sí. Básicamente lo que está haciendo Darktrace es monitoreando toda la actividad que estamos viendo dentro de su empresa, tanto, que es una de las ventajas, de hecho, tanto dispositivos conocidos como desconocidos, ya que no funcionamos a base de agente. Entonces permite detectar esos dispositivos que tal vez no están autorizados para estar en su red, pero de alguna manera se pudieron conectar. Este, y al momento de detectar tanto actividad anormal que podría representar un riesgo, ¿a qué me refiero? Como intentos de escaneo, de escaneos de diferentes dispositivos alrededor, intentos de movimiento lateral por medio de explotación por medio de técnicas, por ejemplo, de brute force. Darktrace frena la conectividad de este dispositivo no autorizado para no permitirle avanzar, ¿verdad? Eh, Tanto puede ser de esa manera tan sofisticada como tan simple como simplemente no quiero que se conecte, vamos a bloquearlo de manera autónoma, que es súper importante también. Fiona, no sé si sea posible que nos mandes, bueno, nos mandes las preguntas porque yo no tengo acceso a Sí, por ahora no al hay chat. ninguna otra pregunta. No sé si alguien más quedó con alguna duda. En el momento vamos a dar un espacio, unos 5 minutitos para responder cualquier duda que haya. Y tanto duda como tal vez seguimiento de algunos puntos que toqué en la primera parte de de la presentación son bienvenidas. Sí, así que estoy leyendo el chat. Por ahora nada. Aquí Andrés Moreno pregunta, ¿qué riesgos potenciales podría traer el uso de una IA como DeepSeek, considerando que es de código abierto? Uf, muchos. Yo creo que, wow, es que yo creo que eso sí es otro webinar, ¿verdad? Pero poniendo a DeepSeek de lado y poniendo cualquier otra tipo de, sí, sin enfocarnos tal vez en DeepSeek, cuando hablamos en general de introducir este tipo de herramientas, ¿verdad? Dentro de nuestros sistemas, pues la pregunta número uno es, ¿a dónde se están yendo nuestros datos, ¿verdad? Que al momento de tanto, supongamos que fuera yo la que lo estoy utilizando aquí dentro de la empresa, que al momento de ponerle lo que sea, y si fuera propietario, pues ya pedimos acceso a control de esa información, ¿verdad? Ahí nada más estamos hablando del reto de la seguridad de datos, ¿verdad? Ahora, otros retos también podría ser de instalar esto dentro de nuestros sistemas o utilizarlos de manera interna, pues otro riesgo que tendría que ser monitoreado o considerado, ¿verdad? Este, Sí, entonces no sé, Jaime, si tengas tú algo que agregarle ahí, pero creo que en línea con lo que estamos conversando dentro de las diapositivas previas, básicamente preguntarnos a dónde se nos están yendo nuestros datos, que realmente perdemos control total al momento de nosotros utilizar herramientas de este tipo. Sí, por supuesto, no coincido contigo. Yo creo que es muy importante también variar eso porque hoy día además el valor de la información es tremendamente considerable dentro del mercado. Ujú. Bien, continuamos con otra pregunta que salió aquí de Andrés. ¿Tienen traqueo para poder identificar si los dispositivos desconocidos son nacionales o internacionales? Sí, no sé si entiendo bien la pregunta. Tal vez se requiere a lo que es geolocalización, que cuando Daptre pueda recibir un tráfico externo, por ejemplo, saber exactamente dónde viene. Y eso se puede integrar perfectamente con la plataforma para saber si el tráfico viene de algún punto en particular vía geolocalización. Súper. Aquí Daniela pregunta, ¿se puede considerar alguna plataforma más segura para uso? Me imagino que aplicaciones de IA. Ok. Pues yo creo que la recomendación general, y no por, ¿cómo dice? No por sonar como máquina descompuesta, ¿verdad? Pero al momento de integrar tanto tecnologías de inteligencia artificial como cualquier otra tecnología, uno de los retos
una de las preguntas principales que nos deberíamos estar haciendo a nuestros proveedores, si es posible, es ¿cómo vas a utilizar mis datos? ¿Verdad? Eh, creo que retomando la pregunta a cuestión de Darktrace, por ejemplo, nosotros también, obviamente, cuando estamos monitoreando los logs de cada empresa o la actividad de cada empresa y aplicamos nuestras técnicas de inteligencia artificial a su entorno, toda esa información existe dentro de la empresa. Nada de esa información está siendo enviada a Darktrace para procesar los datos que ustedes que estamos monitoreando. Cuando me refiero a enviada a Darktrace, no me refiero a ninguna de esa información está siendo enviada a nuestros headquarters o a nuestros sistemas, a nuestros equipos de desarrollo para aplicar nuestro machine learning y regresado. Todo existe dentro de su entorno. O sea, nosotros enviamos nuestro deployment box y es instalada dentro de, vamos a poner ejemplo, iSecurity, y toda esa información existe dentro de iSecurity, ¿verdad? Que es un punto súper importante. Entonces, esta misma pregunta se la deberían de estar haciendo a cualquier proveedor de cualquier servicio que esté manipulando, que tenga interacción con sus datos. ¿Dónde me lo estás procesando? ¿Verdad? Para entender cuánto control tenemos nosotros como empresa de nuestra información, ¿verdad? Que es pues nuestro recurso más importante como empresa, ¿verdad? Jaime, no sé si quieras agregar algo. No, en general coincido contigo. Ujú. Tenemos otra pregunta de Alan Tobar. ¿Cuál es? Y Es que acá yo no lo puedo dice, leer. ¿qué tan escalable es la plataforma ante nuevas implementaciones? Hace un rato hablaban de que se podían generar eventos por tráfico anómalo. En una red viva con nuevas implementaciones podrían generar cierto volumen de falsos positivos. ¿Qué tanto se puede adaptar la herramienta a estas situaciones? Ahí lo vamos a hablar un poco en dos partes. Respecto a lo que es la escalabilidad, Darktrace es una solución modular. De hecho, me ha pasado con muchos clientes que de pronto compran la plataforma para proteger ciertos sectores de la red y después con el tiempo pueden ir creciendo perfectamente, así que eso no es ningún problema, sobre todo aquellas empresas que quieren abordar este proyecto por partes perfectamente. ¿Ok? Respecto al tema de los falsos positivos, recordemos que Darktrace es una plataforma que te va a visualizar lo que está ocurriendo en la red. ¿Ya? Por lo tanto, si él declara que pasó, no sé, por un tráfico de una contraseña en texto plano, es porque eso ocurrió. Ahora, si eso es o no un riesgo real para la compañía, depende de un análisis posterior, ¿no? Lo que generalmente se conoce como falso positivo, ¿no? Así que es un tema que también es importante entender cómo funciona la plataforma, que te va a entregar la información de lo que está pasando dentro de tu red, pero eso en muchos casos requiere un análisis para determinar si eso efectivamente es un riesgo o no una amenaza de acuerdo a la compañía en particular. ¿No? Así que, Andrea, ¿quieres Sí, ahí complementar con algo sí, así? sí, sí, sí. Y bueno, de hecho, hoy en día dentro de, creo que dije que más casi 10,000 clientes con los que contamos, también te contamos clientes que tienen entornos gigantes, ¿verdad? De hecho, previo a este equipo, yo trabajaba en el equipo de analistas y yo era parte de las personas que estaban haciendo esas investigaciones de los entornos de nuestros clientes, ¿verdad? Entonces me tocó ver de primera mano pues esa misma pregunta, ¿no? De, bueno, si tenemos 10,000 dispositivos, ¿cómo eso se refleja dentro de mi entorno? Y bueno, la respuesta a esto es, obviamente, si hay más dispositivos, va a haber más alertas porque hay más actividad, ¿verdad? Sin embargo, una de las innovaciones que hemos hecho dentro de Darktrace para apoyar a impulsar el trabajo de los equipos de ciberseguridad es la innovación de nuestro Cyber AI Analyst. Básicamente, nuestro Cyber AI Analyst es nuestro analista de inteligencia artificial que fue creado a través de entender cómo es que nuestros analistas aquí dentro de Darktrace investigan cada alerta y esta de manera autónoma investiga todas las alertas de su entorno, priorizando qué es lo más crítico para que mi equipo de ciberseguridad investigue el día de hoy. Y de hecho, los incidentes que mostró Jaime, esos son incidentes investigados por nuestro equipo, perdón, investigados por el Cyber AI Analyst, en el que te unifica todas las actividades que encontró. Nos saca ese resumen súper fácil de leer y entender de qué es la actividad que me está resumiendo y creo que otra duda también que es súper importante pues entender es, ok, si no tuviéramos esta capacidad de detección que nos permite detectar tanto ataques de día ceros, entender cómo es que mi equipo de ciberseguridad lo estaría haciendo hoy en día, ¿verdad? En el sentido de, si no tenemos estas tecnologías que me permiten impulsar
que es básicamente nuestro objetivo aquí dentro de Darktrace, impulsar a nuestros equipos de ciberseguridad a realizar estas detecciones sin información de cómo es que se ve un ataque, que esto es un punto súper importante que creo que no tocamos, Jaime. Ya que aquí dentro nuestro enfoque de utilizar inteligencia artificial no supervisada para la detección de ataque, nos vamos fuera del enfoque tradicional de, ¿cómo es que se vio un ataque ayer? O cómo es que fue explotado el día de ayer un firewall, por ejemplo, que de hecho va mano a mano con el ejemplo que compartí al inicio de la presentación de cómo un firewall de Palo Alto estaba siendo explotado y cómo nosotros tuvimos la capacidad de detectar este comportamiento previo a que fuera pues detectada esta vulnerabilidad a base del entendimiento anormal de cada dispositivo. Que bueno, Darktrace nos enfocamos en eso, entender cómo es que el dispositivo se comporta, detectar estas anomalías y tras esta detección de estas anomalías, nuestro Cyber Analyst hace una investigación de este comportamiento para destacar a nuestro equipo de ciberseguridad en qué deberían de estarse enfocando hoy en día. Que bueno, como pueden ver, es un tema del que yo puedo hablar también toda una hora. Bueno, Andrés pregunta si toda la información queda dentro de la box interna de la compañía. La información que analiza Darktrace, bueno, sí, también que lo había comentado, efectivamente, toda la información es interna, es parte del análisis que Darktrace hace y nada de eso se envía fuera de la red. Así que pueden estar tranquilos respecto a lo que es la confidencialidad de los datos de la compañía en cada caso. Y Álvaro Contreras nos pregunta si la plataforma puede detectar algún tipo de VPN. O sea, Darktrace ¿De puede qué, perdón? detectar efectivamente si alguien está usando tráfico VPN, si alguien usa Tor, por ejemplo, que también nos pasa mucho dentro de las alertas de Darktrace. Pero por supuesto que no tienen la capacidad de ver el tráfico dentro de la VPN, si es que eso apunta en la pregunta, ¿no? Perfecto. Si no hay otra pregunta, vamos a cerrar este webinar. Muchas gracias a Kendra y a Jaime. Esperamos que les haya gustado mucho. Que nos sigan en ambos LinkedIn de iSecurity y de Darktrace para más eventos como estos. Y les voy a pedir que respondan a una encuesta de satisfacción que voy a dejar en el chat, si nos pueden ayudar con eso. Muchas gracias, buenas tardes y que Muchas estén gracias muy a bien. todos por su tiempo. Chao, chao. Chao, nos vemos.